Hola a todos, soy Juan José Catalán. En esta ocasión desarrollaremos la solución del ejercicio Avertis, por lo que procederemos a revisar cuáles son los enunciados que presenta el ejercicio. En este caso podemos ver que los datos históricos van desde el 2008 hasta el 2014, tanto para el estado de resultados como para el balance general. Vemos acá también los supuestos para este ejercicio, que iremos evaluando individualmente. Puedo mencionar en este momento que es importante notar que indica que se cerró el último balance al 31 de diciembre de 2014, es decir, estamos haciendo la evaluación el 1 de enero de 2015. También contamos con otro de los objetivos importantes de este ejercicio, es poder hacer la evaluación de la empresa por los dos métodos, tanto por EVA como por Discounting Cash Flow. Veremos también la diferencia entre valor y precio, de acuerdo a lo que podamos nosotros calcular con nuestras estimaciones y el precio que tiene esta empresa en el mercado. Haremos también una descomposición del ROIC, donde podemos establecer los value drivers. Daremos partida de las ventas. Ese será nuestro punto de partida, la proyección de las ventas, para lo cual utilizaremos el porcentaje que indica el ejercicio, que es de 5% anual. Lo marcamos, ya he ingresado por acá, que es un 5%, por lo que se ingresa de esta manera el cálculo 1 más la tasa de crecimiento. Esta tasa es la que se utiliza para los años de proyección explícitos, incluyendo el último año que está consignado acá como perpetuidad, por lo que copiamos para toda la fila. De igual manera continuamos proyectando el estado de resultados y vemos que para el costo de ventas el enunciado menciona que es un 9%. En este caso hay algunos costos y algunos gastos que son fijos, otros son en porcentaje. En este caso el costo de ventas está amarrado a un porcentaje de las ventas, por lo que realizamos el cálculo de esta manera. Vamos a dejarlo sin decimales para mantener el formato, y con esto obtenemos el gross profit o ganancia bruta, realizando la resta entre estos dos valores. Si continuamos haciendo la proyección, vemos que los siguientes son los gastos operativos. Verificamos en los supuestos, donde se indica que los gastos generales y de administración se mantendrán fijos en un monto de 1.300 por año. Es decir, no es un porcentaje que esté amarrado a las ventas, sino es un monto fijo, por lo cual lo proyectaremos de esa manera. También dice que para los otros gastos operativos la empresa tiene la política de reducirlos a cero, por lo que proyectaremos también el valor 0 en estas filas. Lo vemos acá, que son las filas 17 y 18. Ya he colocado acá un monto fijo de 1.300. Voy a fijar la celda. Estaría teniendo 1.300 para cada año y 0, como ya lo habíamos comentado, para los otros gastos operativos. Colocaremos acá 0 y haremos la indexación también. Con esto podríamos obtener lo que es ya el total de gastos operativos haciendo la sumatoria. Asimismo vamos a poder calcular la ganancia operativa, restando de la ganancia bruta los gastos operativos. Si continuamos en los gastos por intereses e ingresos, también por intereses, debemos leer lo que dice el enunciado. Acá menciona que no se esperan ingresos por intereses ni otros ingresos fuera de la operación, y que los intereses bancarios representan aproximadamente el 7% del pasivo total. Voy a hacer énfasis en esta parte, ya que ha sido una de las dudas que se han planteado, especialmente porque en este momento del ejercicio o en este término de la solución no hemos calculado todavía el pasivo total.
El pasivo total está indicado en la línea 76, por lo que de momento vamos a dejar solamente las fórmulas para que cuando hagamos el cálculo del pasivo total, esta fórmula o esta fila de interest expense se calcule automáticamente. Procedemos entonces a colocar 0 para la fila de interest income, como está acá, 7% para la fila de los intereses, gasto de intereses, y para other también colocamos 0, tal como lo indica el enunciado. Voy a hacer la indexación de esta manera, y para esta fila voy a hacer el cálculo, como ya comentamos, indexado al total de pasivos que en este momento no se han calculado. Sin embargo, procederemos a revisarlo cuando ya calculemos el total de pasivos. También es importante notar que, como ven, el estado de resultados maneja la nomenclatura de signos negativos, por lo que en este caso debemos colocar también signo negativo. Dejamos la fórmula para cada año y de igual manera en other, como ya habíamos platicado, es 0, por lo que dejamos 0. De esta forma tenemos las ganancias antes de impuestos, haciendo la sumatoria entre la ganancia operativa y los gastos por intereses e ingresos por intereses. Ahora bien, procederemos a hacer la provisión de impuestos. En el enunciado menciona que es 30% lo que se proyectará como impuesto a las ganancias, de tal manera que lo marcamos y hacemos la utilización de ese porcentaje. 30% lo tengo ya cocinado acá, por lo que procederé a hacer la fórmula también para cada año, un 30%. Esto me permite calcular la ganancia neta, restando la proyección de impuestos al earning before taxes, de esta manera. Aquí es importante notar que la provisión de impuestos está con un signo negativo, por lo cual haré esa corrección para evitar vulnerar el formato de los estados financieros. De esta forma la suma será automática, no habrá que hacer resta porque ya incluye el signo negativo, por lo cual para el primer año es 3.690 y copio lo demás para todos los años, la fórmula. En cuanto a los extraordinarios, el enunciado menciona que no hay información, pero que se prevé que serán de menos 5 por año, por lo cual procederemos a proyectarlos de esa manera. Ya había colocado acá en extraordinarios que es un menos 5, por lo que lo indexaré para cada año. Esto me permite obtener la ganancia neta final haciendo la sumatoria de estas dos líneas. De esta forma he concluido la proyección del estado de resultados, quedando pendiente únicamente la fila de interest expense, que es la fila 23, la voy a dejar marcada de momento. Procederemos a revisarla cuando ya tengamos mayor avance en la proyección del balance. Si continuamos con la proyección de los estados financieros, procederemos ahora a calcular el total cash, la proyección para los años de proyección explícita. Revisamos en los enunciados. Este numeral 8 lo voy a dejar para cuando lleguemos a la parte final del balance. Voy a usar el numeral 9, donde indica que el total cash representa un 30% de las ventas, los inventarios un 1% y other current assets representa 15%. Nuevamente acá tenemos y podemos observar que en la planta propiedad de equipo está proyectando un monto fijo, mientras que para la parte de activo más corriente o activo corriente está utilizando porcentajes, por lo cual hay gastos fijos y gastos variables, o montos fijos y montos variables,
por lo que ya he colocado acá 30%, 1% y 15% respectivamente para Total Cash, Inventories and Others. Para el caso de las cuentas por cobrar no indica, por lo que colocaremos 0 como fue en el último año. Haré entonces el cálculo indexado a las ventas. Es importante mencionar que debe utilizarse siempre la primera fila, generalmente la primera fila por generalidad están las ventas, se llama top line también, y debe utilizarse en este caso para hacer el cálculo del total cash. En el caso de las cuentas por cobrar dijimos que sería 0, coloco 0, lo voy a indexar, y también para el caso de los inventarios, que es 1%, haré el cálculo multiplicándolo por las ventas para poder obtener la cantidad de inventario para cada año. Hago la corrección de los decimales, y para others, que es un 15% siempre por las ventas, y hago también la fórmula para cada uno de los años. Nuevamente hago la corrección para los decimales, y acá entonces tengo ya el total de activo corriente que se está proyectando en este estado financiero para este caso de Abertis. Continuando, recordarán que el enunciado mencionaba que para propiedad, planta y equipo eran 2.400 como un monto fijo. Lo proyectamos de esta manera para todos los años. También menciona, en esta parte esto ya está, menciona que todos los demás activos fijos se asumen iguales a los que la empresa tiene actualmente, es decir, el último año histórico. Entonces tomamos en cuenta el último año histórico vamos a colocarlo acá para evitar errores, y luego lo indexaremos a cada uno de los años de esta manera. Con lo cual estaríamos completando la proyección de activo no corriente. Tenemos ahora entonces el total de activo no corriente, con lo cual podemos calcular el total de activos, que sería igual al capital. Este es el capital que estamos proyectando para cada año de esta empresa. Procedemos entonces a hacer la proyección de la parte del pasivo, el total de pasivos. Esto, como recordarán, es un dato de entrada para hacer el cálculo del interest expense. La forma de calcularlo es, el enunciado indica, regresamos acá al enunciado y vemos el numeral número 8, que indica que es un 80, la empresa se financia con un 80% de deuda y un 20% de fondos de los accionistas. Eso significa que corresponde un 80% a la deuda y un 20% al equity, que es lo que estamos calculando acá. Para poder establecer cuál es el monto, haré énfasis en la siguiente ecuación. Activo es igual al capital para fines de nuestra nomenclatura en este curso, por lo cual capital es igual a equity más pasivo. Dado que contamos con el capital, podemos suponer que multiplicando el total de capital o de activo por el 80%, encontraremos cuál es la porción de deuda que corresponde a esa igualdad. Para el caso del equity podemos hacerlo por diferencia, o también utilizando el porcentaje del 20%. El resultado es el mismo, lo dejaré por diferencia. Hago el cálculo para todos los años, y acá nuevamente
Este es el total de pasivo más equity para hacer el cuadre con el total de capital o de activos. Tendríamos entonces ya la proyección de los estados financieros, tanto el estado de resultados como el balance general. Regreso y puedo verificar que ya se ha hecho el cálculo automáticamente del interest expense, por lo que podemos dejar de marcar esta fila. Ya contamos entonces con la proyección de los estados de resultados y el balance general. Ahora tomaremos en cuenta, para realizar ya la evaluación de la empresa, estos otros enunciados o estas otras indicaciones del ejercicio, en la cual nos indica que todos los activos, a excepción de la caja, total cash, equity, amount of investments y goodwill, se usan en la operación. Esto es básicamente utilizado para el ROIC o para el cálculo del ROIC, ya que el ROIC lo que hace es eficientar el uso del capital. Aquí nos indica que estos tres activos no se utilizan, por lo que temporalmente los sacaremos de la evaluación o del cálculo del valor. Sin embargo, al final, cuando hagamos el valor total de la empresa, tendremos que sumarlos, ya que son, por ejemplo, algún vehículo que no se está utilizando, alguna máquina en desuso. Sin embargo, pues es parte de la empresa, y si la empresa se piensa vender, esto formará parte del valor de la empresa total, por lo que haremos ese cálculo. También nos indica que todos los pasivos devengan un interés, es decir, no hay pasivos gratuitos, y que el WACC es un 10% anual. Asimismo, nos dice que después del año 0 el crecimiento de la compañía es 0, es decir, que mantiene a perpetuidad sus ventas y su capital. Eso lo que nos indica es que la tasa de crecimiento a perpetuidad es de 0%. Verificamos acá, de hecho, nos indicaba que el WACC es 10%, y otro dato que nos servirá también es que el precio de fecha de la evaluación de una acción es de $21. Eso lo veremos cuando veamos el valor y precio de la empresa. Continuamos. Para hacer el cálculo del NOPAT y capital, tomaremos en cuenta el activo total, por lo que procedemos a utilizar nuestra proyección utilizando el activo total para cada año. Asimismo, indicaremos cuáles son los activos no operativos que ya habíamos comentado no forman parte de la operación o no son utilizados en la operación de la empresa, por lo que los restaremos, que es total cash, también equity, amount of investments y goodwill, que también debemos descartarlo. Acá voy a copiar las fórmulas para cada año de proyección. Está pendiente también restar los pasivos gratuitos. Como recordarán, no hay pasivos gratuitos. El ejercicio indica que todos los pasivos devengan un interés. Lo voy a indicar acá, está en la fila 85, por lo que colocaremos 0 en esta columna para todos los años. De esta manera es posible calcular el capital restando los activos no operativos y los pasivos gratuitos. Tengo entonces el capital como recordarán, acá el capital a perpetuidad es posible calcularlo utilizando la tasa de crecimiento a perpetuidad. En todo caso, para este ejercicio es 1 más el 0%. Generalmente se utiliza, por ejemplo, el 2%. En otros ejercicios o en otros ejemplos esto dependerá de la proyección o esa suposición subjetiva que se está haciendo de cuál será el crecimiento a perpetuidad. Que en este caso sea 0% no significa que la empresa necesariamente va a dejar de crecer, sino que mantendrá, como lo indica el enunciado, a perpetuidad sus ventas y su capital. Incluso es posible que con eso pueda cubrir sus depreciaciones.
Procedemos entonces a calcular el Notepad tomando en cuenta la ganancia operativa para cada año. De igual manera lo utilizamos para cada año, por lo que hacemos el uso de la fórmula para cada columna para calcular la tasa de impuestos. Pues en algún momento la indicación es de que la tasa de impuestos es de 30%, por lo que la dejaremos fija, 30% para cada año. Ahora procederé a calcular el Notepad multiplicando la ganancia operativa por 1 menos t. Con esto obtengo lo que es el Notepad, que es un dato importante de entrada. Será utilizado para hacer el cálculo tanto del EVA como el Free Cash Flow, tomando en cuenta pues que para el primer año resulta 3.690. Procede a hacer el cálculo del EVA tomando en cuenta los componentes de su fórmula, el cual pues indica que el EVA es igual a capital multiplicado por la diferencia entre el ROIC y el WACC. Utilizaré acá el capital que ya he calculado. Asimismo el ROIC, que deberé calcular como el Notepad dividido el capital, que es una medida de rendimiento, como recordarán, por lo que esto lo que me indica es cuál es el porcentaje de rendimiento que estamos proyectando que tenga la empresa durante los años de proyección explícita. Lo colocaremos en este formato, ya que el WACC, como recordarán, se espera sea de 10%. Vamos a indexar a esta celda un WACC del 10%. Okay. Para poder calcular el WACC les repito la fórmula, para poder calcular el EVA, la fórmula es capital por ROIC menos WACC, que es igual a lo que rinde el capital menos lo que cuesta el capital. Tengo que, para el primer año, el EVA lo voy a marcar de 766, copio la fórmula para los demás años y obtengo el EVA para cada año. No puedo suponer que la sumatoria de este EVA por año es el total del valor que se agrega a la empresa o que la empresa agrega en cada año, porque cada uno pues es generado en un año independiente y tiene temporalidad diferente. Precisamente para eso más adelante haremos un cálculo de los factores de descuento para poder trasladar cada uno de estos valores a un valor presente. Procedo ahora a hacer el cálculo del Free Cash Flow, también utilizando, como les había comentado, el Notepad, por lo que nuevamente utilizaré el Notepad que ya había calculado en la fila 116. Y de igual manera la inversión neta. La inversión neta se calcula como el capital del año siguiente menos el capital del año actual, y es lo que se utilizará o será necesario para que la empresa continúe teniendo el capital o la inversión que será necesaria en cada año, por lo que haré el cálculo restando del año siguiente y del año anterior el capital necesario para el año siguiente. Lo haré del capital que ya había proyectado, incluyendo el capital a perpetuidad, es en la fila 112, en el cual ya puedo obtener incluso la inversión neta, que será perpetuidad, como ya comentamos, 0. Ahora procedo a calcular el Free Cash Flow como la diferencia entre el Notepad y la inversión neta. Este es el cálculo de Free Cash Flow como la diferencia
procederé a hacer el cálculo para cada año. Lo marco. Ya tengo entonces básicamente los dos datos de entrada que me serán útiles para hacer la evaluación de la empresa por cada una de las metodologías. Me queda pendiente únicamente trasladar, como les comentaba, de igual manera tanto el EVA como el flujo de cada año a un valor presente. Procedo entonces. El año 1 sería el primer año de evaluación explícita. Y el último año lo proyectamos como perpetuidad, ya que de ahí en adelante se espera que así sean los supuestos. Incluso en ese año debemos utilizar un factor de descuento diferente. He colocado acá a un costado la fórmula. Para los años del 1 al 9 debemos utilizar la fórmula simple que se encuentra acá, la cual indica lo siguiente, que es 1 dividido 1 más el WACC elevado a la n, donde n es cada uno de los años. Y para el factor de descuento a perpetuidad se utiliza una fórmula similar. De hecho, ya tendré calculado esta parte derecha, que sería 1 dividido 1 más WACC a la n menos 1, es decir, sería el factor de descuento del año 9. Y para poder tomar en cuenta la tasa de crecimiento a perpetuidad debe también aplicarse esta fórmula, ese factor de descuento. Como recordarán acá, la tasa de crecimiento a perpetuidad es 0%. De todas maneras, haremos el cálculo de la siguiente manera. Esto es igual a 1 dividido 1 más el WACC el WACC lo tenemos acá referenciado en esta celda. Lo voy a bloquear. Y también lo debemos elevar. Un momento, por favor. Lo debemos elevar al n. Como recordarán, en este caso es 1. Ahora hago el corrimiento de la fórmula y tengo los factores de descuento para cada uno de los años. En el último año debo multiplicar el del año anterior por 1 dividido el WACC menos 0%, que era la tasa de crecimiento a perpetuidad. Procedo a bloquear el WACC para evitar errores y tengo que el factor de descuento es 4.24 para perpetuidad. Ahora puedo proceder a hacer el cálculo de valor presente, en este caso para el EVA de cada año. Multiplico el EVA del resultado de cada año por su factor de descuento, con lo cual obtendré la suma de este valor. Si es el valor que está agregando a los accionistas la empresa. Este es el valor, la suma de este valor, que es un valor presente, ya es el total de valor que agrega esta empresa a los accionistas. Procedo a hacer la sumatoria acá y se calcula como 22.998. Sin embargo, como recordarán, les había comentado que es importante pues tomar en cuenta también la suma tanto de los activos no operativos que habíamos descontado porque no se usan, pero como se va a calcular el valor de la empresa, pues será necesario sumarlos. Asimismo, la metodología de EVA toma en cuenta el capital inicial, por lo cual procederemos a sumar el capital inicial. Como recordarán, es 29.238, que se supone el primer año de la proyección explícita, y también a sumar los activos no operativos que habíamos descontado. En este caso serían total cash, equity y goodwill. No se suman los pasivos gratuitos porque se supone que este es el valor de la empresa, por lo que solo se ve lo que está en el lado del activo. La deuda no se suma. En todo caso, pues no, tampoco había un valor para pasivos gratuitos. Sin embargo, acá lo que cuenta es pues, los activos y el valor de la empresa, con lo cual obtengo un valor ya final de empresa
por el método de EVA de 55.602. Procedo ahora a hacer el cálculo por el método de Discounting Cash Flow. Utilizo los mismos factores, no es necesario calcularlos de nuevo, que ya tenía calculados para el EVA, y hago de nuevo también el traslado de cada uno de los flujos de cada año para poder hacer la sumatoria de valor presente de Free Cash Flow. De esta manera obtengo el total de Free Cash Flow que genera esta empresa como un valor presente. Hago la sumatoria acá. Y en esta ocasión también tengo que sumar los activos no operativos iniciales, con lo cual obtengo exactamente el mismo valor, 55.602. Esto, como les comento, es el valor total de la empresa, por lo cual, dicho sea de paso, corresponde a esta parte de este cuadrado que vemos acá, en el cual pues estamos evaluando la totalidad de la empresa. No es este 55.602 que hemos calculado por ambos métodos, no corresponde solo a la deuda o solo al equity, sino es el total de la empresa, por lo que es importante tomar en cuenta esto. Entonces ahora procederemos, voy a retirar esta fórmula temporalmente, a hacer el cálculo de una acción repetida, que esta parte que hemos calculado es la empresa o el valor de la empresa, por lo que colocaré acá el 55.602. En cuanto a verificar cuánto es el porcentaje real, hay un porcentaje o un dato muy valioso o muy actualizado en cuanto a cuál es la deuda. En este caso debemos tomar en cuenta que la evaluación se hizo el 1 de enero de 2015, por lo que aparezca como total de pasivo un día antes, es decir, el 31 de diciembre de 2014, se puede considerar como la deuda que tenía la empresa. En este caso es 30.347 el total de pasivos, y la diferencia entre estos valores es lo que efectivamente corresponde a los accionistas y es lo que se debe utilizar para hacer el cálculo estimado según los supuestos que hemos tenido en este ejercicio para calcular el valor por acción. El número de acciones a la fecha de la evaluación también es un dato de entrada que está indicado en el ejercicio, en este caso es 896. El equity que acabamos de calcular por ambos métodos es este, por lo que el precio por acción que nosotros estamos estimando es de $28.19. Es importante notar que este ejercicio cuenta con todos los valores indicados en millones, por lo cual no tenemos problema con las dimensionales. En algunos casos se dan las acciones ya expresadas en millones, en algunos otros casos se dan solo el total de acciones, por lo que es necesario hacer algún ajuste en cuanto a las unidades. En este caso ya tenemos las unidades que están en millones. Acá, para poder hacer la comparación, debemos recordar que esto es un valor subjetivo, es un valor subjetivo que incluye pues todas las suposiciones que hemos hecho en este ejercicio, y por otro lado tenemos que el precio que tiene en este momento en el mercado esta acción es de 21, por lo cual nosotros, haciendo esta comparación entre valor, este es precio del mercado, lo cual tampoco está lejos de la realidad, ya que el precio del mercado se forma pues obviamente por oferta y demanda, por lo que pues es una aproximación de lo que vale esta empresa. Dado esto, pues nosotros podemos concluir que bajo los supuestos y derivados de los cálculos que hemos hecho, pues esta empresa o estas acciones se encuentran subvaluadas en el mercado. O la empresa se encuentra subvaluada. Esa es la conclusión a la que hemos llegado por ambos métodos, haciendo el cálculo de la empresa. Procedo ahora a hacer la descomposición de los value drivers
o del ROIC, tengo por acá consignada esta fórmula, que es una fórmula general. Sin embargo, en este ejercicio pues únicamente tenemos los costos según se muestran acá. Es importante que para poder armar esta fórmula o tener como referencia esta fórmula es importante partir de las ventas y revisar cuáles son esos gastos que van integrando la ganancia operativa. En este caso solo tenemos tres, que es costo de ventas, gastos generales y de administración y otros. Por esa razón he colocado únicamente para la descomposición del ROIC esos tres, y también iremos desarrollando el cálculo del capital de nuevo, y también pues la última parte de la fórmula de la descomposición, que es las ventas dividido el capital por 1 menos la tasa de impuestos, con lo cual pues deberíamos llegar al mismo ROIC que ya habíamos calculado. Como recordarán, hemos hecho el cálculo para el área sombreada, que es el área proyectada. En esta ocasión vamos a hacer también el cálculo de todo el ROIC, tanto histórico como proyectado, por lo que procederé a realizar las divisiones. Costo de ventas dividido ventas, gastos administrativos dividido ventas, other también dividido ventas. Los activos totales los calcularé tomando en cuenta el total de activos que está acá como histórico. Los activos no operativos los sumaremos. Como recordarán, los activos no operativos es total cash. También tenemos en los activos no operativos en equity, annual investments, y finalmente goodwill. Aunque para esos años no existen los últimos dos, lo dejamos en la fórmula. El pasivo no financiero, pues como recordarán, no hacía mención de que todos los pasivos tienen pues un costo, por lo cual no hay pasivos no financieros, todos tienen un costo, todos generan interés. Ahora pues procederé a hacer el cálculo del capital restando los activos no operativos y también el pasivo no financiero, que como ya dijimos de cero. Haré también la división de esta parte de la fórmula, que es ventas dividido capital. Regreso a top line para dividirlo dentro del capital. También para calcular la tasa de impuestos histórica, pues ya que la tenemos como real, debemos hacer la división. 1 menos la tasa de impuestos la podemos calcular acá en la fila, comparando la fila de tax provision y earnings before tax. Como pueden observar, se encuentra en negativo, por lo cual debemos utilizar un signo negativo y obtener el porcentaje en positivo. Con esto calculo cuál fue la tasa real o histórica por medio de la cual se estaba haciendo la aplicación de los impuestos. Ahora, para calcular el ROIC, pues utilizo la fórmula que tengo acá, en la cual digo que es 1% menos 1, no 1%, 1 menos cada uno de los factores. Esto deberé multiplicarlo por ventas de capital y por 1 menos t, con lo cual estoy obteniendo un ROIC histórico. Esto también debo hacerlo para cada uno de los años históricos. Copio las fórmulas para no afectar el formato. Le voy a dar únicamente aquí pegar fórmulas
Y aquí tengo entonces ya cuál es el ROIC histórico que ha tenido esta compañía durante los años 2008 a 2014. Para poder hacer la comprobación del ROIC, en este caso no habíamos hecho un cálculo de ROIC, por lo que será necesario hacer el cálculo del ROIC. Como sabrán o como recordarán, el ROIC es el NOPAT dividido el capital, por lo cual procederé a hacer la formulación y a calcular el NOPAT para los años históricos. Voy a utilizar la ganancia operativa histórica que se encuentra acá. Ganancia operativa, como recordarán, la fórmula de NOPAT es ganancia operativa por 1 menos T, por lo que haré 1 menos la tasa impositiva, la puedo volver a calcular ya que tengo la histórica, dividiendo lo dentro del earnings before taxes, y recordando que el signo es negativo, con lo cual tengo la primera parte del cálculo del ROI, que es NOPAT. Esta es la ganancia operativa, que es B20, y acá lo que estoy haciendo es calcular 1 menos la tasa impositiva, que la volví a calcular de nuevo, y esto lo multiplico o lo divido por el capital, que ya tengo calculado acá para cada año, con lo cual obtengo que la diferencia, falta restar este cálculo nuevo de ROIC a el ROIC que habíamos calculado acá, con lo cual obtenemos que la diferencia es 0 para cada uno de los años. De igual manera hacemos el cálculo para los años de proyección, por lo que voy a proceder a copiar las fórmulas en los años de proyección y luego verificaremos los resultados. Como recordarán, una de las políticas de la empresa era que ODER fuera 0% o que no tuviera un costo de ODER. Aquí se puede reflejar y pueden ver ustedes que efectivamente 0% el porcentaje que está saliendo acá sobre ventas. Y también podemos verificar que efectivamente el ROI que calculamos, tanto por este método como por el método anterior, pues efectivamente coincide. En este caso podemos también hacer esta comparación que hicimos aquí, que hicimos todo el recálculo, o podemos hacer directamente la comparación de este ROIC con el ROIC que habíamos calculado para calcular el EVA. Esto también pues nos da una diferencia de 0. Entonces, pues como pueden ver, ya tenemos calculado o evaluado todo el ejercicio. Hemos hecho la evaluación de la empresa o la evaluación de la empresa, establecimos el valor por medio de la comparación también de ambos métodos, tanto EVA como Discounting Cash Flow. Evaluamos si estaba sobrevaluada o subvaluada, establecimos que está subvaluada con respecto al precio de mercado, e hicimos la descomposición del ROIC. El ejercicio presenta algunas conclusiones que ya las hemos mencionado. Pues es importante mencionar, por ejemplo, que el valor que genera la empresa a los accionistas es este que se encuentra acá, 22.998, ya que es el valor presente del EVA. También es importante mencionar
que otras empresas, pues de acuerdo a este ejercicio, pues rinden aproximadamente un 10%. Ese es el rendimiento que tienen otras empresas. Otra conclusión que podemos hacer es que en promedio, pues esta empresa rinde 16.49, o se espera que rinda 16.49 en los años que se están proyectando. Y bueno, pues si invertiría o no, creo que es otra de las conclusiones o preguntas que se hacen, pues lo dejo abierto, pues ya con estas suposiciones que se tienen acá, pues cada quien pues podrá decidir qué tanta versión tenga riesgo para poder invertir. Sin embargo, pues esta empresa, según estos análisis que hemos realizado y que son por supuesto subjetivos, pues generan un resultado de que esta empresa pues sí genera un valor definitivamente, y que de momento se encuentra subvaluada con respecto al precio de mercado. Eso es todo, muchas gracias, les agradezco su atención, hasta una próxima ocasión.